El título del sermón es Aceptados por Cristo, aceptándose unos a otros. Escritura Romanos 15, del 1 al 7, la serie La gracia salvadora de Dios. Si gustan ponerse de pies, leeremos la palabra de Dios en reverencia. Esto es lo que dice. Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y el Dios del consuelo les conceda tener el mismo sentir, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la apliques a nuestras vidas, que nos enseñes, Padre, cómo vivir como cristianos, que corrijas en nosotros mal pensar, que quite de nuestros corazones orgullo, que impida, Padre, la unión y la armonía, y que nos enseñes, Padre, lo que significa el amor de Cristo en nuestras vidas para poder amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Bendice esta lengua, Padre, tartamuda, que pueda hablar las cosas del cielo, Padre, con el vigor, la bendición y la unción del Espíritu Santo. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. En Romanos 15 parece que Pablo está abordando un nuevo tema, pero si prestamos atención vemos que en realidad está concluyendo la lección que comenzó en el capítulo 14. Recuérdese que la Biblia es inspirada por Dios santa y perfecta, pero que los números de los capítulos fueron añadidos después para facilitar la búsqueda de escritura. En otras palabras, estos capítulos, capítulo 14 y 15, eso fue añadido para ayudarnos, pero no son parte de las Sagradas Escrituras. La Sagrada Escritura, se recuerda, esta fue una letra, una epístola que Pablo escribió corrida a los romanos. Él no tenía capítulo 12 y 13, era corrido. Y aquí él concluye esta lección de amarnos los unos a los otros. El tema de Pablo ha sido hasta este punto como los creyentes de la iglesia, los fuertes, si usted recuerda, en la fe, y los débiles deben caminar juntos en amor y armonía. Pablo deja claro el corazón del amor del evangelio aquí. Los fuertes no deben vivir para sí mismos, sino soportar, sobrellevar, es la palabra que él usa, con paciencia las debilidades, las flaquezas de los débiles. En nuestro pasaje vemos de nuevo que la vida cristiana nunca se trata de vivir para uno mismo, sino de edificar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo para su bien y la gloria de Dios. Y ojalá que Dios cumpla esa meta en nuestros corazones hoy. Miremos el versículo número 1, donde aprendemos que la fuerza que Dios da a los fuertes es un don para la iglesia que se debe usar para edificar. Dice el versículo 1, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo se clasifica aquí uno de los fuertes. Él dice, nosotros los fuertes. Obviamente el apóstol debe ser entre el grupo de los fuertes que conoce la libertad que tiene en Cristo. Así que cuando Pablo dice nosotros los fuertes, él se incluye en ese grupo. El grupo que tiene comprensión más clara de nuestra libertad que está en Jesucristo. Y Pablo no le dice a estos grupos, a los fuertes, mira, ustedes son fuertes, son libres, mientras no estén en pecado, hagan lo que ustedes quieran y no importa lo que digan los débiles y no importa el afecto que usted tenga en la vida de los débiles. Es más, ellos son débiles y deben crecer y madurar, y si no madura, allá ellos. Note que Pablo no dice eso. Lo que Pablo sí dice es que no debemos de vivir para complacernos a nosotros mismos. Él dice que los fuertes
fuertes tienen que sobrellevar las flaquezas, las debilidades de nuestros hermanos y hermanas. Y él clasifica al hermano débil como débil, flaqueza. Él tiene falta de entendimiento teológico. Y esa falta de entendimiento teológico afecta cómo vive y afecta como las libertades que él tiene en Cristo, no las ve como libertades. Y Pablo dice sobre estas personas, no debemos simplemente entonces tolerar a estos hermanos. Ay, ahí viene ese hermano. No debemos vivir así, no. Él dice que tenemos que sobrellevar las cargas de estos hermanos. Debemos sobrellevar las fallas de los débiles. Esto significa que debemos compartir sus luchas y llevar sus cargas con nosotros también, ayudando al hermano para que crezca y a la hermana para que crezca y madura en las cosas de Cristo. Esto es precisamente lo que Pablo nos dice, si se recuerda en Gálatas 6:2, donde dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Mira el mandato al cristiano, llevar las cargas, ayudarnos. ¿Por qué? Porque Cristo cargó nuestras cargas. Él cargó nuestro pecado y nosotros caminando en los pasos de Cristo debemos hacer las mismas cosas. Y él dice, cumplan con esto, lleven las unos a los otros, las cargas de los otros. Y ahí dice, cumplan la ley de Cristo. Pero nos tenemos que preguntar, ¿de qué ley de Cristo se refiere Pablo en Gálatas? Bueno, la frase la ley de Cristo significa el amor de Cristo que se manifestó perfectamente en el sacrificio de Jesús, quien cargó con nuestra mayor carga la culpabilidad de nuestro pecado cuando fue a la cruz. Cuando nosotros sobrellevamos las cargas unos de los otros en la iglesia, seguimos en los mismos pasos de Jesucristo, nos comportamos como Cristo. Es lo que Pablo dice, compórtense como Cristo. Amados, a lo largo de la Escritura, Pablo modeló este amor cristiano. Él no solo le dice a usted, hermano, camine como Cristo, y se excusa él de vivir de esa manera. No, Pablo vive en la manera que él nos dice a nosotros que nosotros debemos vivir. Y en otro instante Pablo nos dice, si usted recuerda, sígame a mí mientras yo que sigo a Cristo. Así que Pablo, siguiendo a Cristo, vivía como Cristo, y ahora le dice a la iglesia, ustedes sigan mi ejemplo, vamos a vivir como Cristo. Y mire el ejemplo de Pablo, como él modeló esta vida cristiana. En 1 Corintios, capítulo 10, 33, esto es lo que dice Pablo de sí mismo. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Estas no solo son palabras de Pablo, es lo que él vivió. Si se recuerda cuando él fue arrestado en el libro de los Hechos, en el templo, el grupo israelita lo trató de asesinar, de matar en violencia. Hubo un gran disturbo en la ciudad, vinieron todos, tuvieron que venir el ejército, levantar a Pablo sobre la cabeza y correr para él, con él hasta llegar al pretorio de la cárcel para salvarle la vida. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo en ese instante? No fue pensar en sí mismo, sino que los que estaban maltratándolo, los que lo estaban matando, estaban sin Cristo, y le ruega al carcelero, dame oportunidad de salir y hablarle el evangelio. ¿Pueden ver el corazón de Pablo? Amó a esas personas. Pablo amaba a personas. Es más, fue el mismo Pablo que dice en el libro de Romanos, si usted recuerda, que él intercambiaría su salvación, se significara por la condena de los israelitas que no servían al Señor. Él iría al infierno si sería posible para que todo Israel fuera que salvo. Pablo caminó como Cristo caminó. Amaba a otras personas. No solamente amaba a los afuera, pero él amaba a los de adentro. Él sirvió a la iglesia con todo su amor, con todo su corazón. Y aquí Pablo nos dice, sigan mi ejemplo. Amemos a los hermanos tal como Cristo nos amó a nosotros. Sigamos el ejemplo de Cristo. La vida de Pablo fue moldeada por el amor cristiano. Él priorizaba a los demás antes que a sí mismo para que muchos fueran salvos mediante su ejemplo de transformación evangélica. Hay algo que ocurre cuando venimos a Cristo por medio del evangelio. Cambiamos el curso de nuestras vidas. Todo cambia, dice la palabra de Dios. Dice el Nuevo Testamento, somos renacidos de nuevo. El mundo usa ese término como algo ofensivo. Ustedes son esos nacidos de nuevo, ¿verdad que sí? Como que si fuera algo terrible. Yo digo, amén, exactamente lo que soy, un nacido de nuevo.
Recuérdense que en el libro de los Hechos el término cristiano se usó como un insulto. Ustedes son los cristianos, los que siguen a ese Cristo que murió en la cruz. Y la iglesia parece que le gustó el término y empezó a usar. Sí, somos los cristianos, somos los que seguimos a Cristo. Igual que el ser nacido de nuevo. Cuando alguien viene a Cristo es nacido de nuevo. Todo cambia. Vivía antes por sí, por religión, por ceremonia, porque yo soy buena persona, por sus obras, y ahora reconoce que es salvo solamente por gracia, que Cristo quitó sus pecados, le dio un nuevo corazón, un nuevo propósito, un nuevo amar, y la persona es distinta y diferente. Por eso es decir que nacen de nuevo, porque parece que la vieja antigua murió y aquí está una nueva persona completamente diferente. Tienen la misma cara, pero no es la misma persona, parece ser. Y es lo que Pablo aquí nos está enseñando. Si somos de Cristo, tenemos que amarnos de una manera que refleja ese nuevo nacimiento, que refleja el Evangelio. Amados, vean cómo el Evangelio transforma a una persona de ser egoísta y autocomplaciente a uno que ama a los demás y vive con un propósito superior, como Pablo. Usted recuerda a Pablo. Cuando antes de ser cristiano su nombre era Saulo, era un asesino de la iglesia, el perseguidor de la fe cristiana. Él era un hombre súper religioso y pensaba que el cristianismo era una abominación. Estaba matando a los cristianos, arrestando a los cristianos. Estaba rumbo a matar y arrestar cristianos en Damasco cuando Cristo se le apareció y lo salvó. Y de inmediato miramos un cambio que produce el evangelio increíble en la vida de Saulo. Él se convierte en ¿quién? En Pablo, una nueva persona con un nuevo nombre. Y de inmediato cuando él fue salvo, lo miramos predicando que Cristo es el Señor. El que él odiaba, el que no podía mirar en la escritura, lo puede ver por donde quiera y predica que Cristo es el Señor. Y escribe casi 50% del Nuevo Testamento. Es una vida completamente cambiada. ¿Por qué? Por el Evangelio. Porque en esa ruta que él estaba en Damasco, en el camino a Damasco, se le apareció Cristo y le enseñó algo. Pablo, tú estás mal. Eres un pecador. Eres súper religioso, pero tu religión no importa para nada. Eres súper ceremonioso, pero eso no te ayuda en nada. Tú te crees que eres una persona, pero tú no eres una buena persona. Tú eres un terrible pecador. Mira, estás a rumbo a matar a los cristianos, creyendo que le estás dando servicio a ¿quién? A Dios. Y Dios se le aparece y le enseña a Pablo que él necesitaba una justicia fuera de sí mismo, que él necesitaba a alguien diferente, que él no se podía ayudar en ninguna manera, que él era un pecador a rumbo al infierno. Es más, Dios lo tira del caballo, lo humilla en el polvo, lo hace comer tierra y pelea con él, vamos a decir, lo humilla a Pablo. Ciega a Pablo para que él salga de ese encuentro con el Señor ciego. Alguien lo tenía que ayudar para abrirle los ojos después, para enseñarle que él estaba ciego en su vida pasada y que necesitaba a Cristo. Y solo cuando Pablo se entrega a Cristo, cuando Pablo puede admitir que él es un pecador, que solo Cristo puede quitar el pecado, que Cristo sufrió, que él vivió la vida perfecta, que él no podía vivir, que Cristo vino como sustituto. Cuando él puede ver que Dios hirió al Hijo por el pecado de sí mismo, y que el Hijo lo puede vestir de sí mismo para que pueda ser reconciliado con Cristo, es como único que Pablo fue cambiado. Fue cambiado de Saulo ¿a quién? A Pablo el apóstol. Un hombre que odiaba a la iglesia que ahora predica a Cristo. Un hombre que perseguía y ahora era perseguido por la misma cosa que él perseguía. Un hombre que era egoísta, un hombre que daba su vida por la iglesia y por la causa de Cristo. Amados, solo el Evangelio puede salvar a un hombre y hacerlo como Cristo. Es imposible que un incrédulo sea como Cristo sin estar en Cristo. Es imposible. Solo el hombre que viene a Dios mediante Jesucristo puede ser cambiado y puede vivir de la manera que Pablo impulsa a la iglesia a vivir aquí. Así que pues Pablo deja muy claro que si Dios nos ha dado la fuerza de la fe, estos que son fuertes, esa fuerza no es para la autoglorificación o gratificación. El don de la fuerza que Dios nos da conlleva una gran responsabilidad. Estamos llamados a usar nuestra fuerza para edificar, no para destruir, para servir y no agradarnos a nosotros mismos, como dice Pablo en este ejemplo, en este versículo. Amados, solo cuando vivimos de la manera que Pablo aquí insiste que el cristiano viva, la fuerza
de nuestra teología que Cristo nos ha dado se convierte en un don para la iglesia. Cuando los fuertes sobrellevan las flaquezas de los débiles, el evangelio se manifiesta a la vida de todos alrededor. El mundo dirá, mira, esa iglesia, ese hermano es difícil, lo reconocemos que es un hermano difícil en su debilidad, pero mira cómo lo aman y cómo sobrellevan sus cargas, cómo cuidan de él, cómo le enseñan la palabra de Dios para que pueda crecer. Amén. Y el mundo dice, eso es algo diferente. Eso no es algo que sale del hombre. El hombre solo piensa en sí, no piensa en otras personas y puede ver a Cristo. ¿Cuántos de ustedes me han comentado que en los últimos, creo, 7 años que hemos estado juntos, el Señor le ha enseñado mucho sobre la palabra del Señor? Amén. Éramos menos fuertes de lo que somos hoy, ¿verdad? Y tenemos que sobrellevar las cargas, amarnos los unos a los otros para crecer en la madurez de Cristo. Mira el versículo 2 y 3. Como que si fuera poco que Pablo nos diga que tenemos que sobrellevar las cargas de los débiles, ahora él apunta a Cristo. Mira a Cristo, como él se comportó, compórtense de esa misma manera. Cristo es nuestro ejemplo. Dice, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Pablo dice, ustedes quieren decir que esto es difícil, reconozcan que Cristo lo hizo primero y lo hizo mejor. Y si somos cristianos, seguidores de ¿quién? De Cristo, debemos seguir el ejemplo. Como dice Pedro, Cristo nos dejó un ejemplo para nosotros seguir. El llamado aquí está claro, amados. Los fuertes en la fe deben tener presente el bien espiritual de sus hermanos y sus hermanas más débiles. Nuestra preocupación debe ser edificar el cuerpo de Cristo, especialmente a los miembros más débiles, para que todos puedan crecer en una relación más profunda y sólida con Cristo Jesús. Pablo nos da el mejor ejemplo posible para nosotros seguir. Él dice, miren a Cristo, pues ni aun Cristo se agradó él mismo, sino que llevó los insultos, los que injuriaban a Dios cayeron sobre él. Pablo cita aquí el Salmo 69:9, no sé si saben eso. Él está citando el Salmo 69:9, un salmo que prefigura el sufrimiento de Cristo. En este salmo, el Mesías le habla al Padre diciendo, por amor al pueblo que me vas a dar, soportaré los insultos, los pecados que insultan a tu nombre, oh Dios, que fueron lanzados contra ti. Llevaré sobre mí los pecados que te insultan, que te ofenden a ti, para que ellos puedan vivir. Algo increíble se encuentra en el Evangelio, en el libro de los Salmos. Cristo habla en el libro de los Salmos, yo tomaré la carga de ellos, los insultos de ellos los tomaré para que ellos puedan vivir. Y tú me vas a castigar a mí como si fuera ellos, porque tú no puedes pasar por alto los insultos, la ofenda a tu santidad. Entonces yo me voy a interponer, yo me voy a sustituir por ellos. Es lo que promete el libro de los Salmos. Más de 1000 años antes que Cristo naciera en la tierra. Increíble considerar. Pensemos en esto, amado. Si Cristo, el Santo, sin pecado, soportó voluntariamente la burla y el desprecio de los hombres para glorificar al Padre y redimir a un pueblo, ¿cuánto más deberíamos nosotros estar dispuestos a renunciar a las pequeñas comunidades, incluso a la comida y la bebida, por el bien de nuestros hermanos en la fe? No debemos ofender. Y creo que nosotros pensamos en la muerte de Cristo, la miramos en la Escritura y decimos, qué terrible. Mira la cruz, mira la cara toda distorsionada, hinchada, con los ojos cerrados, sangrando por donde quiera. Mira en el lado, mira la espalda abierta y destrozada, los órganos expuestos después de los latigazos. Míralo en la cruz, míralo sangrando, mira la espada que entra. Y decimos, qué horrible, qué horror, no queremos mirar. Ofende esa mirada de Cristo de esta manera, ¿verdad? Causa un dolor verlo así, y no reconocemos que el dolor más grave no fue el dolor físico, sino el espiritual. El dolor espiritual donde el Padre le da la espalda al Hijo por la primera vez en la eternidad. Cuando Cristo dice, ¿por qué me has abandonado? Cuando Dios gana la copa que Cristo oró en el jardín, se recuerda, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. ¿La copa de qué? De la furia que Dios tiene sobre el pecado, esa copa del dolor. Si es posible que esta copa pase de mí, pásala.
ahí en la cruz, Él toma de ella. El Señor derrama la ira sobre el Hijo. El Hijo grita: ¿y por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dado la espalda? Esta comunión ha sido fracturada, una comunión que ha sido perfecta por toda la eternidad y continuará siendo perfecta después de ese segundo, ese instante, por toda la eternidad que sigue. Pero en un momento Cristo sintió la separación del Padre por la primera vez. Someto que el dolor físico, aunque fue horrible, y es terrible leer el cuento, la historia de Cristo en la cruz, someto que el dolor espiritual fue peor. Todo el infierno burlándose, todo el infierno riéndose, los hombres dicen, meneando la cabeza, diciendo: bájate de la cruz si te vas a bajar de la cruz. Si eres el Dios que dices que eres, bájate de la cruz. Y no recordamos las palabras de Cristo a Pedro: pon tu espada, quítala de mi lugar, de este lugar. Dice: no sabes que yo puedo llamar una legión de ángeles para defenderme. Y considerar que en el Antiguo Testamento solo un ángel mató casi 200,000 enemigos. ¿Qué haría una legión de ángeles? Si solo un ángel mata 200,000 hombres, imagínense qué haría una legión, 2,000 ángeles. Destruirían toda la humanidad que estaba sobre la faz de la tierra. Cristo dice: yo puedo destruir toda la humanidad, pero déjalo, quita tu espada, tengo que someterme a la voluntad del Padre. Entonces, cuando los hombres menean sus cabezas y bájate de la cruz, Cristo tiene todo el poder de bajarse. Pero para cargar, sobrellevar nuestra debilidad, nuestro pecado, Él se mantiene en la cruz para salvarlo a usted y yo. Ahora, ¿cómo yo no voy a sobrellevar las debilidades de mis hermanos? ¿Cómo le voy a decir a mi hermano: me enfadaste? Estoy alto de ti, me tienes hasta aquí. Sería algo terrible, ¿verdad? Tirar al lado a alguien por quien Cristo murió. Así que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Pero para seguir ese ejemplo, primero debemos estar profundamente familiarizados con el ejemplo. No puede seguir usted lo que usted no conoce o lo que no sabe. ¿Y dónde encontramos el ejemplo de Cristo? Pablo nos dice en el versículo 4, en la palabra de Dios. Transformación a través de la palabra de Dios es el versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de la Escritura tengamos que esperanza. Mire aquí, déjeme explicar algo muy importante. Pablo llama las Escrituras, y cuando Pablo habla de la Escritura, ¿de qué está hablando? Solo del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento no había sido escrito todavía. Reconozca que Pablo, el apóstol, reconoce el Antiguo Testamento como que las Escrituras de Dios. Reconozca que usted tiene un derecho y un deber de leer el Antiguo Testamento, porque ahí encontramos a ¿quién? A Jesucristo, tal como lo encontramos en el Nuevo Testamento. Amén. Acabamos de mirar el Salmo 69, donde habla el Mesías: yo cargaré los insultos. Yo me sustituiré por ellos para que ellos puedan vivir. Ahí está el Evangelio, ahí está Cristo hablando, amén, con voz clara. Y si Pablo habla así del Antiguo Testamento, tenemos que decir que también el Nuevo Testamento tiene el mismo poder. Entonces, toda la Biblia es toda la Biblia. Amén. No podemos ser cristianos del Nuevo Testamento solamente. Seremos cristianos incompletos. Mira lo que él habla del Antiguo Testamento y de toda la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios. Él dice que observen que el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Qué dice eso del Antiguo Testamento? Que es apto para enseñarnos Cristo Jesús. Y Pablo no se está refiriendo solo a una instrucción intelectual. Él está hablando de una instrucción que moldea nuestras vidas y nos presenta el ejemplo del Mesías. En otras palabras, la Escritura nos da verdades que debemos aplicar a la vida cristiana diaria. No basta con conocer, tener inteligencia mental de la palabra, debe vivirse en la práctica, debe profundizarse en nuestras vidas. Amén. Es lo que dice el apóstol Santiago. Nuestro hermano pastor predicó sobre esto unos meses atrás, pero es lo que dice nuestro hermano Santiago, el apóstol Santiago. Consideren lo que se aprende en Santiago en 1:23 al 24, porque si alguien es oidor de la palabra y no que hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Alguien que mira al espejo, mira todas sus faltas,
mira que necesita ayudarse, maquillarse, afeitarse, algo necesita, irse del espejo y olvidarse e irse afuera tal como vio las necesidades. El que solo oye la palabra y no la aplica. Por eso como cristianos tenemos que aplicar la palabra de Dios. Entonces Pablo nos enseña que la palabra de Dios es que nos enseña el ejemplo de Cristo. El Antiguo Testamento nos enseña el ejemplo de Cristo. El Nuevo Testamento nos enseña el ejemplo de Cristo. Y es en este punto Pablo nos muestra con precisión cómo la palabra obra realmente en la vida de Cristo. Él dice, si usted quiere seguir a Cristo, tiene que familiarizarse con Cristo. Para familiarizarse con Cristo, tiene que venir a las Escrituras. Y la Escritura hará estas dos cosas en sus vidas. ¿Quieren ver las dos cosas que hará la Escritura? Las dos cosas que son necesarias para la Escritura traigan bendición son las siguientes. Primero, la Escritura nos enseña paciencia al estudiarlas. Paciencia. ¿Y por qué paciencia? Bueno, al estudiar la palabra de Dios, pronto nos damos cuenta de la frecuencia con la que como cristianos no alcanzamos el estándar perfecto que presenta la Escritura y aflige a nuestros corazones y a nuestra conciencia. ¿Cuántos de ustedes han leído algo en la palabra de Dios solo para mirar y decir, ay Dios, qué torpe soy? Ay Dios, qué lento soy para hacerme más y más a Cristo. Ay Dios, creía que estaba más cerca de lo que estoy al estándar. Amén. La palabra de Dios tiene esa manera de afligirnos, enseñarnos nuestra necesidad, enseñarte tu orgullo. No pensabas que había orgullo en tu corazón y lees algo y enseña, ay, cómo duele tu palabra a veces. El Señor aflige la palabra de Dios a veces. Una buena aflicción, pero aflige la palabra de Dios. Nos enseña el ejemplo perfecto, la hermosura de Jesucristo. Y como un espejo, entonces te enseña a ti cómo te ves tú y dices, ay, no me parezco a Cristo casi en nada. Aflige la palabra de Dios. Amados, la palabra de Dios tiene una manera de exponer nuestros pecados, lo cual a menudo es tan doloroso. Sin embargo, en lugar de alejarnos de la palabra de Dios, los cristianos dicen, no importa este dolor que cause, perseveraremos. Seguiremos hacia adelante pidiéndole a Dios gracia para seguir aprendiendo, gracia para crecer en fiel obediencia y santidad, gracia para hacernos más y más a la imagen de ¿quién? De Jesucristo. Hebreo habla de la aflicción de la palabra cuando dice lo siguiente, Hebreo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Podemos decir amén, gloria a Dios. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Cómo duele una espada de dos filos? Más cortante, dice la palabra. Corta más que una espada de doble filo. En otras palabras, de ambos lados te va a doler, dice la palabra de Dios. Penetra, y sabemos que una espada penetrando causa grave que dolor. Penetra hasta la visión del alma y del espíritu, va a la profundidad de las coyunturas y de los tétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Te enseñas claramente quién eres. Tú tenías esta autoestima, yo soy una persona, santo, camino con el Señor, amo al Señor, y te enseñas, soy todavía muy egoísta, todavía no estoy a los caminos donde debo estar. He crecido, pero no he crecido lo suficiente. Ay Señor, estoy afligido delante de ti. Pero es una buena aflicción. ¿Por qué? Porque en segundo lugar, aprendemos que esta paciencia en leer la palabra y aplicarla, aunque cause dolor, hace algo, trae el consuelo de las Escrituras. No solamente necesitamos paciencia, pero esa paciencia sobre el dolor trae ¿qué? Consuelo. ¿Cómo? La misma palabra que nos aflige también nos consuela y nos enseña a Jesucristo. La sagrada palabra de Dios está llena de las promesas que sanan a los quebrantados de corazón y fortalecen a las almas cansadas. Por la gracia de Dios, cuando la recibimos con fe, la esperanza comienza a arraigarse en nuestros corazones y crece en nuestros corazones. Una esperanza firme e inquebrantable porque se basa en la certeza de quién es Cristo. Oh, miro la Escritura y digo, ay Señor, mira. Hoy mira algo en mí que ni sabía que estaba ahí. Qué oscuro, qué terrible a veces el corazón. Cómo esconde cosas que nosotros ni sabemos que están en nuestras vidas. La palabra la expone, es poderosa, como doble, causa el dolor. Oh Señor, pero tengo la promesa que un día seré como Cristo. Perfecto. Cuando llegue al cielo dice la palabra de Dios que Dios va a quitar toda lágrima.
No solo las lágrimas del dolor de afuera, sino las lágrimas de mi propio corazón que dice, Señor, no me parezco tanto a Cristo como quisiera parecerme. Cuando leo la palabra de Dios, ahí encuentro la promesa que voy a ir a preparar un lugar para ustedes, que donde yo esté, ustedes también estén conmigo, dice Jesucristo. ¿Qué decimos a eso? Gloria a Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos la promesa que dice, y lo miraremos tal y como Él, y seremos como Él, perfectos, en una manera increíble. Algo más allá de lo que puede comprender esta alma aquí en esta tierra. Las promesas de Cristo son increíbles. Cuando leo la palabra de Dios, puedo ver, sí, estoy sucio, todavía hago cosas que no debo hacer, pero Cristo promete lavarme los pies cada día. Ustedes ya todos están limpios, solo sus pies que están sucios. Y Cristo se humilla y lava nuestros pies, intercediendo por nosotros cada momento de cada día. Cuando leemos la palabra de Dios, encontramos a Cristo. Él es fiel, amados. Él es fiel. Salmo 119, 50 dice esto. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Amén. Este es mi consuelo, dice él, en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Tu palabra me trae vida. Así que nos sentimos afligidos por nuestra infidelidad, pero a la vez consolados por la fidelidad de Cristo. Amados, podemos resumir las palabras de Pablo en este versículo de esta manera. Todos los cristianos están llamados a seguir el ejemplo de Cristo. Amén. ¿Y dónde vemos este ejemplo? Lo vemos revelado en las Escrituras. Sin embargo, acercarnos a la palabra, a menudo nos enfrentamos con nuestro fallecer y nos duele ver aún cuán diferentes todavía somos que Cristo. Pero la misma palabra que nos aflige, trayendo paciencia, también nos anima a perseverar en la fe y en la obediencia. Estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, especialmente el amar a los demás, incluso a los débiles, pues Dios ha prometido que aunque aún no seamos lo que deberíamos ser, por la gracia transformadora de Dios, un día seremos perfectos en la imagen de Cristo. Es más fácil amar al hermano débil cuando leo la palabra de Dios y Dios expone todavía la oscuridad que puede permanecer en mi propia vida. Es más fácil tener paciencia con el hermano cuando sabemos que Dios tiene tanta paciencia conmigo. Es más fácil amar al hermano débil cuando puedo reconocer que mis pecados es algo que el Cristo cargó en la cruz por mí. Y por eso tenemos que venir a la palabra de Dios, para ser moldeado más a Cristo y amar como Cristo amó. Amén. Versículos 5 y 6. Pablo ahora habla de esa misma paciencia, ese consuelo que debe haber en nosotros. Si la paciencia de la palabra de Dios, el consuelo de la palabra de Dios está en nosotros, entonces vamos a poder vivir para la gloria de Cristo. Miren lo que él dice. Y que el Dios de la paciencia y el Dios del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz ustedes glorifiquen al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué versículo más lindo, ¿verdad? Que venir a la palabra y mirar el ejemplo de Cristo y seguir el ejemplo de Cristo y ser fuerte, entonces podemos amar al débil y podemos todos en una voz vivir con una tan armonía que vamos a adorar al mismo Dios juntos, no va a haber división. Gloria sea a Dios por esto. Pablo continúa hablando entonces de los temas de la paciencia en la palabra y el consuelo que se encuentran en el versículo 4 y ahora los convierte en una oración por la iglesia. Él ora que al dedicarse el pueblo de Dios a la palabra de Dios, sean fortalecidos por estas dos bendiciones y que éstas nos lleven a la verdadera armonía. La palabra de Dios habla mucho de la armonía entre los hermanos. Romanos 12, 16 dice lo segundo: tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. Mira, dice la palabra, tengan el mismo sentir, sean unánimes en su pasión. ¿Por quién? Por Cristo. No por mí, no por yo salirme con la mía, no por dividir la iglesia sobre las cosas que no son esenciales, que tengamos el mismo propósito en amar a quien, Jesucristo. Vivir en armonía, amados, no significa que los cristianos deben estar de acuerdo en cada detalle de la vida. Y no significa que vamos a estar de acuerdo en cada asunto secundario de la fe, lo no esencial.
Tenemos que estar en lo esencial, que Cristo, ¿quién es Cristo? El Evangelio de la salvación, solo por la gracia, la fe, la palabra de Dios siendo la absoluta autoridad. Lo esencial tenemos que tener 100% estar igual. Pero no esencial, no vamos a estar siempre igual. Pero ¿qué significa la armonía? Significa que el amor de Cristo debe reinar en nuestros corazones, moldeando nuestras palabras y acciones para que la voluntad de Cristo se haga entre nosotros. Cuando esto sucede, amados, la iglesia se edifica. Los fuertes aman a los débiles, enseñándole, orando por ellos. La iglesia se convierte en una comunidad fuerte y unida en el Señor. Y aquí tenemos que Pablo dice lo mismo en Efesios 4, 1 al 3. Yo pues, prisionero del Señor. Pablo estaba en la cárcel por predicar el Evangelio. Y la preocupación de él no es sobre su propia disposición, lo que va a ocurrirle a él. Es por la unidad de la iglesia. Está en la cárcel, está sufriendo. Y el corazón de él es que la iglesia se ame los unos a los otros. Es algo increíble considerar. Yo les ruego desde la cárcel que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con quien han sido llamados. Que como cristianos ustedes vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amado, ¿usted está viviendo de esta manera? Es una buena pregunta a hacer. Mire lo que Pablo pregunta desde la cárcel. Que vivamos en armonía, que sobrellevemos las cargas de los otros. Que haya la gloria de Dios entre nosotros, amado. ¿Qué hace usted para que haya armonía en la iglesia, en su familia, en la comunidad cristiana? Déjame hacer otra pregunta que es a lo mejor un poquito dificultosa. ¿Usted es una de esas personas que se ofende por nada o siempre está ofendido? Siempre está hablando de la persona que lo ofendió. Mira que no me llama, que no esto, que lo otro. ¿Cómo es usted? Qué rápido es usted para ofenderse sobre cosas. Cosas que realmente cuando miramos en totalidad realmente ni son importantes. Esas personas son débiles. Si son de Cristo son débiles. Y rápidamente corren al juicio. Ese es el problema de ellos. Quieren juzgar a otras personas creyéndose que son fuertes. ¿Es usted fuerte? ¿Ama a los otros? ¿Soporta mucho? ¿Acepta mucho? ¿Se hace menos? ¿Da sus libertades para que sigamos adelante? Recuerden el llamado de Juan el Bautista cuando él dice: yo me tengo que hacer menos para que Cristo se haga más, disminuir para que Él crezca. ¿Usted vive de esa manera? Porque es el llamado que miramos de Juan el Revelador en Primera de Juan, cuando él dice en el capítulo 3, versículo 16, lo siguiente. Él dice: amémonos como Cristo nos ha amado y interpuso su vida por nosotros, murió por nosotros. El cristiano debe amar como Cristo amó: sufriente amor, sacrificante amor, amor agape, agapeo como se dice en el griego, amor que sacrifica. Amados, ¿cómo vive usted? Solo cuando hay unidad, la iglesia a una voz puede glorificar al Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si no hay unidad, no podemos traerle gloria a Dios. Es tan importante, amados. Y tenemos que preguntarnos: ¿será posible que una iglesia ame al Señor, se ame los unos a los otros en unidad al tal punto que a una voz, todas las voces juntas se convierten en una y glorifiquen a Dios? ¿Es posible, amados? ¿Creen que es posible? Bueno, encontramos que sí es posible en el libro de los Hechos. En la iglesia primitiva encontramos lo siguiente: todos estos estaban, lean conmigo, unánimes. No había división. Estaban unánimes, haciendo que entregándose de continuo a la oración junto a las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia, después del fallecer de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo, estaban orando y orando unánimes, con un solo corazón, con una sola voz, con un solo propósito: adorar a Dios mediante Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Fue el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió y el Señor empezó a salvar miles de personas. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba unánime. ¿Es posible, amados? Bueno,
Si fue posible entonces, tiene que ser posible ahora porque servimos al mismo Dios. Amén. Cristianos, el ministerio terrenal de Jesús tenía como objetivo glorificar al Padre. Leemos acerca de esto en Juan capítulo 17, versículo 1. Mire lo que dice Cristo. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. El propósito de Cristo era que glorificar al Padre. Si el propósito de Cristo fue glorificar al Padre, ¿qué debe ser el propósito de esta iglesia? Glorificar al Padre. ¿Cómo podemos glorificar al Padre? En armonía, a una sola voz, glorificando a Dios. De la misma manera, nosotros glorificamos a Dios cuando su iglesia vive en amor, demostrando nuestra adopción, cuando vivimos con este único propósito, glorificar al Padre y no para complacernos a nosotros mismos. Amado, mire 1 Corintios, donde Pablo otra vez da el ejemplo de su vida. Mire lo que él dice. Entonces, ya sea que coman o que beban, eso era lo que estaba dividiendo a Roma, ¿verdad? El comer y beber ciertas comidas, ¿verdad? Entonces, ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, no importa lo que sea, mientras haya libertad, él dice, háganlo todo para la gloria de Dios. El hermano habló acerca de esto. El incrédulo que hace cosas que a los ojos humanos parecen bien, todavía son malvados los ojos de Dios porque no lo hace para la gloria de ¿quién? De Dios. Algo increíble considera que el incrédulo no puede hacer nada bueno hasta que no venga Cristo. Cuidar sus hijos, amarlos, estar con ellos, llevarlos a ceremonias, querer el bien de ellos, dar su dinero a los pobres, ayudar a los... Todas esas cosas, dice Dios, nada es buena si estás afuera de Cristo. Solo lo que haces en Cristo para la gloria de Dios cuenta como bueno. Las obras que Él nos ha dado a nosotros cumplir porque somos sus hijos. Algo increíble considerar, porque la gente dice, yo soy una buena persona. Cristo dice, nunca has hecho nada bueno en toda tu vida. O no, que yo he amado a mi familia, que le ha proveído, que ha hecho todo lo que... Sí, pero lo hiciste para la gloria de Cristo, en Cristo Jesús. ¿Estabas en Cristo cuando lo hiciste? No, entonces nada de eso cuenta. Porque no lo hiciste para la gloria de Dios. Pablo dice, todo lo que hagamos, hagamos para la gloria de Dios. Solo el cristiano puede vivir de esta manera. Entonces, todo lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Traiga armonía a la iglesia. Ame a sus hermanos. Reconocemos que hay hermanos que son más fáciles de amar que otros. Hay personalidades más fáciles de aceptar que otras. Amén. Pero si estamos en Cristo, si están enjuagados en la sangre de Cristo, si Cristo murió por ellos, ¿cómo vamos a tirarle al lado a un hermano porque en Cristo murió? Amén. ¿Cómo le podemos decir a ese hermano, aún la sangre de Cristo no es bastante para yo amarte a ti? Es blasfemia si consideramos lo que estamos diciendo. Pablo concluye entonces esta sección con una hermosa expresión. Mira lo que dice: para glorificar el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Observen la riqueza teológica que aquí se encuentra. Por favor, pongan atención. Él dice que el Dios y Padre, vamos a tomar estos dos términos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando él habla del Dios de nuestro Señor Jesucristo, él enfatiza que Cristo era verdaderamente humano y tenía a Dios como su Dios. Vivió entre nosotros como el Hijo de hombre y oraba al Dios. ¿Se recuerda? Cristo cuando él oraba siempre ¿a quién? Al Padre. Él llamó al Padre mi Dios. Él era uno de nosotros, humanos. Pero al llamarlo el Padre de nuestro Señor Jesucristo, resalta la naturaleza divina de Cristo. Si es el Padre, entonces Él tiene que ser el ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Pueden verlo? No solamente es humano, Él es también ¿qué? Divino, el Hijo de Dios. Su afiliación eterna. Cristo el Hijo es igual al Padre y al Espíritu, plenamente divino, plenamente digno de la gloria. El Hijo del Padre resalta con que Él es divino. Entonces aquí Pablo está hablando de lo que los teólogos llaman la unión hipostática de Cristo. La unión hipostática de Cristo, que quiere hablar de que Él fue completamente hombre, pero también fue completamente Dios y divino. ¿Cómo un ser puede ser 100% uno y 100% otra cosa? Solo Dios lo sabe, ¿verdad?
para nosotros todos tenemos que aceptarlo y decir que amén, así es, así lo revela la palabra de Dios. Pero aquí está la unión hipostática de Cristo. Pero también, por favor, entienda algo. Mire otra vez, al Dios y Padre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es tan importante. Hay una controversia en la iglesia moderna que no debe existir. Y es esta. La controversia dice, ¿Cristo puede ser el Salvador sin ser tu Dios, sin ser tu Señor? ¿Es que puedo venir a Cristo como mi Salvador, pero no aceptarlo como mi Señor? Y hay algunos que están predicando que Cristo no tiene que ser Señor para salvarte, que solo tienes que creer en Cristo y Él te salva y Él no tiene que ser tu Señor. Tú no tienes que vivir en obediencia mientras lo reconozcas a Él como Señor. Y la palabra de Dios dice que eso es falso, es blasfemia, es incorrecto. Para Cristo salvarte, tú te tienes que humillar. Para Cristo salvarte, tú eres Dios y yo no. Para Cristo salvarte, Él tiene que ser tu Señor y tu Salvador. Él no puede ser Salvador sin ser tu Señor, es imposible. La palabra de Dios nunca enseña que alguien puede venir a Cristo, seguir viviendo como Él quiera y que es salvo sin someterse a la autoridad de Cristo. Es imposible. Los que afirman tal cosa están erróneos, están mal, y deben estar descalificados de cualquier púlpito que habiten. Amén. Seguimos hacia adelante. Miren lo hermoso. Cristo es es un hombre tal como nosotros, sufrió tal como nosotros, es el Dios divino, es nuestro Señor y traémosles gloria al Padre de nuestro Señor y Salvador, a nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Bueno, Pablo nos ha enseñado, tenemos que vivir de una manera, nos ha enseñado el ejemplo. Mira a Cristo, sigue el ejemplo de Cristo. ¿Cómo lo vas a seguir? Mira la palabra, deja que te aflija la palabra y que te consuele para que puedas ahora tú amar a los débiles, porque reconoces, aunque eres fuerte, tu debilidad, que no eres perfecto en Cristo. Pablo nos ha enseñado mucho y ahora él dice simplemente en el versículo 7, amados, sean como Jesús. Es todo. Es el resumen de todo, dice el versículo 7. Compórtense como Cristo. Si son de Cristo, compórtense como de Él. ¿Qué podemos decir más que amén, verdad? Debe ser así. Mira el versículo 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Hagan lo que Cristo ha hecho. Acéptense los unos a los otros porque Cristo los aceptó a ustedes. Wow. En inglés la palabra no es aceptar, es desen la bienvenida los unos a los otros, como que Cristo le dio la bienvenida a la familia de Dios y los trajo y los hizo hijos. Como sea, el pensamiento es igual. Nosotros tenemos que hacer para nuestros hermanos lo mismo que Dios ha hecho para nosotros. El punto de Pablo es este, así como Cristo los aceptó dice, para que por su obra salvadora Dios fuera glorificado, así también ustedes deben aceptarse los unos a los otros para gloria de Dios. Dios, amados, es glorificado cuando aquellos a quienes Él recibió en Cristo ahora se reciben unos a los otros. Dios es ofendido cuando aquellos que Él recibió no reciben a los unos a los otros. ¿Recuerdan la parábola de Cristo? Había un rey súper rico que le había prestado un gran dineral a un hombre, millones y billones de dólares en nuestros tiempos corrientes. Cuando le llamó para que pagara, el hombre le rogó, por favor, en Mateo 18, no puedo, no tengo el dinero, pero sí te voy a pagar un día. Mentira, era imposible. No podía ni pagar el interés, como iba a pagar la deuda que ocurrió, billones de dólares. ¿Se recuerda la compasión de ese rey? Dice, sabes que te voy a perdonar los billones que tú me debes. Yo me voy a comer tu deuda. El rey se empobreció para enriquecer a alguien que le debía dinero. El hombre salió contento. ¿Usted no salía contento también? Billones perdonados que no podía pagar. En esos tiempos, si usted no pagaba su deuda, lo mandaban a la prisión de deudores. Y no podía salir hasta que usted y su familia pagaran la deuda. Billones que él y toda su familia iban a estar en prisión para el resto de la eternidad. Una foto de ¿qué? Del infierno, ¿verdad que sí? Y en la historia que Cristo cuenta, ese hombre que fue perdonando billones y billones y billones, sale y se encuentra a un consiervo que le debía a él 100 días
de salario. 100 días de salario es una grave cantidad. Si usted me debe a mí 100 días de mi salario, me debería una gran cantidad de dinero, pero no la cantidad que le debía al rey, billones. Y él le dice, ¿dónde está mi dinero? A su consiervo. El consiervo dice, no lo tengo, pero te lo voy a pagar. ¿Verdad? Sí se puede pagar 100 días de salario. Billones no lo puedo pagar, pero 100 días sí se pueden pagar. Y él lo agarró por el cuello, se recuerda, y lo llamó a la policía y lo metió a la cárcel de deudores porque no le había pagado lo que él le debía. Tenía el derecho en los ojos de la ley humana, pero en los ojos de Dios, Dios le había perdonado a él, ¿quién? Billones. Y él no podía perdonar 100 días. ¿Pueden ver la diferencia? Y cuando otros consiervos se enteraron y miraron un asunto, le comentaron al rey. El rey lo manda a traer para atrás y le dice, ¿sabes qué? El que te debía el dinero de lo que tú me debías a mí, se lo vamos a quitar, lo vamos a libertar. Pero tú me vas a pagar todo lo que tú debías, porque yo te di gracia a ti, pero tú no se la diste a ellos. Yo te acepté a ti, pero tú no aceptaste a otros. Entonces a la cárcel hasta que tú me pagues todo lo que tú me debes. Entonces cierra la palabra de Dios con una expresión alarmante. Y así le ocurrirá a cualquier persona que no de su corazón perdona a su hermano. Amados, este es el corazón de este pasaje. Si nosotros somos aceptados por Cristo, perdonados por Cristo, nuestra mayor ofensa tenemos que amarnos los unos a los otros. Si Dios, el omnipotente, nos amó a nosotros pecadores, ¿cómo no nos vamos a amar a un hermano que aunque es difícil de amar, todavía es un hermano? Nuestro deber es más fácil que lo que ocurrió con Cristo. El llamado a vivir en armonía y glorificar a Dios juntos, tanto de corazón como de voz, nos exhorta a aceptarnos los unos a los otros. Observen que esto no es algo solo que solo los fuertes tienen que hacer. La palabra de Dios dice, los fuertes deben recibir a los débiles también a los fuertes. Dice la palabra de Dios, acéptense los unos a los que otros. Ambos grupos. Aquí habla Pablo. Al débil, para de tu juzgar y ama a tu hermano. Al fuerte, para de estar altivo con ese hermano que te enfada y ámalo de tu corazón. Ámense los unos a los otros. La aceptación mutua es la marca de la iglesia de Cristo. Esto es lo que debemos hacer como cristianos. Y amados, otra vez le quiero recordar una última verdad. No podemos olvidar, amados, que es siempre más fácil para nosotros aceptarnos unos a los otros que fue para Dios aceptarnos a nosotros. Recuerden, hay una grave diferencia inconmensurable entre lo que Dios hizo por nosotros y lo que Él pide que hagamos por nuestros hermanos. Oh, la maravilla de la salvación, amados. Para Cristo aceptar a los pecadores, Él tuvo que dejar la gloria del cielo, entrar a la ruina de este mundo, entrar a la humanidad, soportar una muerte tan terrible que no hay palabras para describir la agonía física y espiritual que Él sufrió, la separación entre Él y el Padre. Eso es lo que costó recibirlo a usted, aceptarlo a usted, la muerte del Santo Hijo de Dios. El odio sobre el pecado derramado sobre Él. Pero para nosotros, pecadores salvados por gracia, aceptarnos unos a los otros no requiere tan grave sacrificio. Simplemente requiere dejar a un lado nuestro propio orgullo, nuestras preferencias, nuestras libertades, nuestros juicios, para vivir en amor como quienes pertenecen al mismo Señor y la misma familia. Amarse los unos a los otros es fácil comparado a lo que hizo Cristo para salvarnos a nosotros mismos. ¿Y cuántas iglesias se dividen sobre cosas tan tontas? El color de la pared, el color de la alfombra. Se está usando ahora guitarra, antes era solo el piano. Y la guitarra sabemos que no viene de Dios. No sé de dónde sacan la gente estos pensamientos, pero yo he oído todo. Me voy de esa iglesia porque no todo el mundo es tan amable como debe de ser. O el hermano me insultó, o la hermana no me dijo hola. O me miró como que, o no me gustó como me miró. Nos separamos y nos dividimos enseñando inmadurez y debilidad
cuando debe haber armonía y una sola voz que glorifica a Cristo. Qué rápido olvidamos que para nosotros ser llamados hijos de Dios, el Hijo de Dios tuvo que ser, y me gusta la palabra que usa el español más que el inglés, inmolado. Esto de moler algo en la licuadora, inmolado. El dolor, la agonía de Cristo. Yo puedo mirar a ese hermano y dice, cómo me enfada esa persona. Es algo terrible cuando no reconocemos la gracia que se derramó sobre nosotros. ¿Qué es lo que merezco, hermano? ¿Qué es lo que merece usted? Eternidad en el infierno. Y Dios escogió amarlo a usted, hacerlo aceptable, darle la bienvenida. Ven, entra al cielo, eres mío. Y nosotros le damos la espalda a un hermano. Sería grave ofensa a Dios. Amén. Vivir de esta manera. Hermanos, vivan para la armonía. Ámense los unos. No una armonía que no sea auténtica, sino una armonía que viene del Señor. Dejen cosas ir que no son importantes. Diga, esa persona está débil en esta área. Cristo cargó mis penas, Cristo murió por mí. ¿Cómo no va a olvidar esta tontería? Imagínense nuestro matrimonio si viviéramos así. Amén. Cuánta ofensa hay en matrimonio por cosas realmente que no son realmente importancia. Son orgullo, son sentimientos adoloridos. Imagínense nuestros hijos, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra comunidad. Si la iglesia viviera como debe vivir en Cristo Jesús, sería algo increíblemente diferente. Vivan de esta manera. Sigan al ejemplo de Cristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la apliques a nuestro corazón, que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Si hay alguien que debe arrepentirse, Padre, que se arrepienta, Padre. Si el fuerte está fastidiado con alguien débil, Padre, que pueda mirar, Padre, que tú conllevas y sobrellevas nuestras cargas, Padre, en Cristo Jesús. Que debemos amar como Cristo nos amó a nosotros. Si hay alguien aquí que es débil, creyéndose ser fuerte, hablando y juzgando a otras personas, que aprenda a morderse la lengua, que no son el Espíritu Santo, y permitir que el Espíritu haga lo que el Espíritu vaya a hacer. No siempre corrigiendo, no siempre dando su opinión, tragándose palabras y viviendo en armonía, reconociendo la posibilidad que a lo mejor mi ofensa constante que tengo que corregir es una debilidad en mí más que un tema fuerte. Pedimos, Padre, que nos enseñes a soportar y amarnos, sobrellevar, cargar las cargas de unos los otros, como Cristo nos amó a nosotros. En el nombre de Jesús y para tu gloria.